Se estima que en Canarias se diagnostican unos 11.000 casos de cáncer al año. Por orden, el cáncer de colon y recto es el que aporta el mayor número de casos, seguido del de próstata, mama y pulmón. Este año, con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer, que se celebró esta semana, el lema escogido fue "Yo soy y voy a", una invitación a la población a huir de factores de riesgo, como fumar, que es el principal causante del 22% de las muertes por cáncer en el mundo y el 71% de los casos de cáncer de pulmón. Y precisamente sobre este tema queremos hablar esta mañana con Uruel Bon, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Dr. Negrín. Doctor Bon, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Bueno, ha sido un día, el de esta semana, que se ha celebrado en la lucha contra el cáncer, doctor, llamado a tomar medidas por parte de la población de cara a la prevención, pero también a resaltar los avances que se han desarrollado en los últimos años encaminados a esa gran noticia, que es aumentar la supervivencia, la esperanza de vida, doctor. Es verdad. Como comentaban al principio, en el año 2018 se diagnosticaron más o menos 11.300 nuevos casos en la Comunidad Canaria y distribuidos por provincias, pues más o menos 6.000 o 5.500 en cada una de las regiones. También es cierto que se ha producido una reducción de muerte por cáncer, en parte por los métodos de screening, la detección precoz, detectando lesiones en fases muy primarias que permiten abordarlas con técnicas quirúrgicas, abordajes desde el punto de vista sistémico con los tratamientos que utilizamos nosotros, la cirugía, la radioterapia, etcétera. Y al mismo tiempo con el advenimiento de nuevas tecnologías sanitarias que en los últimos 20 años, a partir de la aparición de los fármacos biológicos, en este caso terapias dirigidas a vías de señalización puras, pues han traído un beneficio en la población de forma muy importante. Y en los últimos años, no solamente las terapias biológicas, sino la inmunoterapia, más recientemente, y luego en cada una de las patologías hemos visto el desarrollo de nuevas bloqueadores de vías de señalización, que es lo que llamamos nosotros, actuaciones sobre antes de la membrana, en la membrana y dentro de las células. Creo que ese desarrollo ha sido tremendamente importante y los pacientes en general se benefician de ello. Pero aún así, también es cierto decir que comparando nuestras cifras de incidencia, de aparición de nuevos casos con respecto al Estado y con respecto a Europa y además con Estados Unidos, que es nuestro referente desde el punto de vista estadístico, tenemos que hay más o menos un 35% de pacientes que fallecen todavía al año. Con lo cual, estas cifras, la tendencia es que con la mejora en la calidad de la salud de cada uno de las personas, los cuidados que se tienen, como ustedes decían, evitando la obesidad, haciendo un ejercicio, comiendo mejor, acudiendo a los médicos en los momentos precisos, sobre todo teniendo una conciencia social de que esta es una enfermedad grave y que a pesar de que se ha avanzado en el diagnóstico y tratamiento, no deja de ser grave, con lo cual la detección precoz y la certeza de que tenemos que hacer lo posible por acudir a los médicos en la forma más rápida posible, es el mejor método para evitar tener más mortalidad. Claro, porque cuando se habla de toda esa gran tecnología que ha descrito así brevemente, doctor, de todo lo que se está avanzando en la lucha contra el cáncer, todas esas nuevas terapias, se da uno cuenta de la calidad de la investigación que se lleva a cabo, pero es que luego es tan sencilla la receta para, por lo menos, evitar un gran porcentaje, que es sencillamente mantener unos hábitos de vida saludables básicos que todos conocemos ya y que sencillamente quienes no los siguen es que están cerrando los ojos a la realidad. Es que esa es la pastilla, es no fumar, no beber, tener hábitos de vida saludables. Esto sería una solución muy importante, ¿no? Mire, en Estados Unidos, en el año pasado, a partir de septiembre o así, hubo una publicación muy interesante y se hizo un estudio entre los jóvenes
que van en los últimos años del colegio, los high school, y los primeros años de la universidad. Se hizo pues más de 1 millón de estudiantes y el estudio consistió en hacer campañas de prevención y de concientizar a los jóvenes con respecto a lo que estamos comentando, ¿no? A cómo mantener una salud adecuada con hábitos especiales. Bueno, pues a través de esta enseñanza ya se hizo una proyección de que este estudio fue retrospectivo, empezó en el año 90, comparando lo que pasaba entre el año 90 y el año 2015, proyecciones del 2015 al 2020 y la última proyección se hace al año 2030. Bueno, lo que se ve es que la reducción de muerte por cáncer en el primer periodo fue más o menos del 28%, sube al 35% en el año 2015 y se prevé que suba al 40% en el año 2032. Es decir, que lo que hay que hacer esencialmente es educar desde las casas, pasar a los colegios, a la universidad y en general a la sociedad. No solamente el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos fármacos y la mejora en la formación de los profesionales influye, sino que también tenemos que ser conscientes de que nosotros somos parte esencial de ese proceso. Y precisamente porque ese diagnóstico precoz, doctor, viene a permitir que los tratamientos sean menos agresivos, que sean más conservadores, más eficaces y que incluso contribuyan a aumentar esa tasa de curación en los pacientes. Indudablemente, llevamos 20 años trabajando en la detección precoz del cáncer de mama con unos resultados fantásticos. Hay unos pequeños ajustes que hay que hacer con respecto a cierto subgrupo de esta patología, pero en general se lleva muy bien. Hay que seguir trabajando para que las mujeres vayan cada año a sus revisiones, no solamente de la mama, hay que hacer las revisiones ginecológicas, también están las vacunas, del cáncer de cervix, es trascendental que se tenga conciencia de que es útil, no al principio, es a largo plazo. En el cáncer de próstata también es a partir de los 50 años y si no se tiene antecedentes, hacer el PSA anual y si se tiene antecedentes, pues desde mucho antes. Y en el cáncer de colon sí que tenemos un pequeño problema, el screening, que quizás es la forma más barata de detectar precozmente este tipo de lesiones, pues se está considerando en este momento casi un mini fracaso porque la gente no acude, no se hace las pruebas y seguimos viendo un número muy importante de casos en fases avanzadas en los centros hospitalarios de tercer nivel y en los centros de urgencia y periféricos. Claro. Creo que es importante que la gente vaya a hacerse los estudios. Claro, porque de hecho se hacen muchas campañas cuando llegan los días señalados específicos de ese tipo de cáncer y se compara pues con la buena comunicación y el buen resultado, como usted señalaba, doctor, que sí que se ha dado en el cáncer de mama, donde las asociaciones han dado voz a este tipo de cánceres, se ha hablado de cómo combatirlo, digamos que a lo mejor ahí hay que hacer ese esfuerzo que se hizo en ese otro tipo de cáncer, que sí se ha logrado controlar un poco más, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que hay que seguir trabajando en este tema, hay que invertir quizás un poco más en lo que hacer más colonoscopias, preparar más los hospitales, formar mejor la gente para que haya más comunicación y más detección precoz, indudablemente. Sí, bueno, indudablemente los adelantos científicos han estado ahí, lo hemos notado en los últimos 20 años, las últimas décadas, doctor, pero luego vemos que estos adelantos científicos chocan con las llamadas pseudoterapias a las que algunos enfermos recurren en procesos de desesperación y esto va a suponer que complica aún más su enfermedad, doctor. En parte sí, de todas maneras hay que tener en cuenta que, como decía al principio, esta es una enfermedad grave, claro. Cuando se está lejos de ella se piensa de una forma, cuando se tiene cerca personalmente o a nivel familiar la situación cambia completamente, los escenarios son completamente difíciles y por supuesto que existe la tendencia de hacer lo máximo posible en ese momento. Hay fases de la enfermedad en que
haga lo que se haga, pues la enfermedad va a avanzar inexorablemente y en otros casos pues intentamos hacer que la enfermedad vaya más lentamente, permitiendo que los progresos permitan que los nuevos fármacos, los nuevos desarrollos pues permitan que esas personas vivan un poco más y la idea es que vivan un poco más y mejor, pero al mismo tiempo surgen las terapias alternativas que son una forma de soliviar más que de curar. Indudablemente que hay que tener cuidado. Nosotros insistimos mucho en este tipo de aspectos porque, si bien es cierto desde el punto de vista individual puede suponer alguna mejoría parcial desde el punto de vista anímico, también es cierto que todos estos componentes provienen de algún sitio, tienen en su base una química y esta química puede interaccionar con los tratamientos que administramos nosotros. Por eso pensamos que hay que ser cautelosos en el uso de este tipo de medidas. Pues Uruel Bomm, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Dr. Negrín, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.